Bueno, vamos a realizar el ejercicio 7 de la práctica de 3 de hipótesis. Este ejercicio plantea lo siguiente, que hay un informe en la industria de seguros que indica que el 40% de las personas implicadas en accidentes de tránsito menores tuvo por lo menos algún otro accidente en los pasados 5 años. Hay un grupo asesor que decide investigar esa afirmación, ya que piensan que ese porcentaje es demasiado alto. Para eso, lo que van a hacer es tomar una muestra de 200 accidentes de tránsito en el último año, y entre esos 200 hay 72 personas que también tuvieron otro accidente en los últimos 5 años. Entonces, lo que interesa a ese grupo es ver si ese porcentaje es menor al 40% y hacerlo con un nivel de significación del 1%, es decir, 0,01. Vamos a recordar nuestro método para test de hipótesis. Primero teníamos que establecer las hipótesis que tiene el cliente. Con esas hipótesis, tratar de modelizar una situación en términos estadísticos y reescribir las hipótesis del cliente en términos de hipótesis estadísticas, es decir, hipótesis donde aparecen los parámetros poblacionales del modelo planteado, y resumirlo estrictamente a dos hipótesis, la nula y la alternativa. Luego se elige un estadístico de prueba, se determina la distribución de ese estadístico de prueba cuando se supone que la hipótesis nula vale. Con esos datos se determina una zona de rechazo y se decide con la muestra a partir de un nivel de significación elegido o con el p-valor que indique. Realizado esto, se dará respuesta al cliente en términos del problema, es decir, en términos que el cliente pueda comprender. Vamos a recoger la información necesaria de nuestro enunciado. La información relevante es que hay un 40% de personas implicadas en accidentes de tránsito menores. Eso es lo que parece figurar en un informe de una compañía. Esos accidentes de tránsito menores ocurridos en los últimos 5 años. Hay un grupo asesor que quiere investigar si esa afirmación es correcta porque les parece que el porcentaje es exagerado. Entonces, para ello toman una muestra de 200 accidentes de tránsito y observan que hay 72 personas que tuvieron accidentes de tránsito este último año y también algunos en los pasados 5 años. Entonces, la afirmación que se quiere probar es si ese porcentaje es efectivamente menor que 40% y realizado con una significación de 0,01. Bueno, estos enunciados suelen ser extensos y hay que tratar de recolectar la información imprescindible. Entonces, ¿de qué se trata el problema? Del porcentaje de personas que tuvieron por lo menos un accidente los pasados 5 años. ¿Y qué es lo que va a interesar mostrar? Que ese porcentaje es menor a 40%. De eso se trata el problema este. Entonces vamos a iniciar el camino del test. Para establecer las hipótesis del cliente, bueno, el cliente está tratando de afirmar que ese porcentaje de personas que tuvieron por lo menos un accidente de tránsito en los últimos años es menor a 40%. Esa es la afirmación del cliente. Bien, para poder seguir tenemos que establecer un modelo para la situación. Como estamos hablando de porcentajes, sabemos que los porcentajes o las proporciones son modelizadas adecuadamente con variables binomiales. Entonces podemos pensar en una variable que cuente la cantidad de personas que tuvieron por lo menos un accidente de tránsito en los últimos 5 años
dentro de la muestra de 200. Esta variable aleatoria ajusta perfectamente con un criterio de ensayos de Bernoulli, donde el éxito sería que una persona haya tenido por lo menos un accidente de tránsito en los últimos 5 años. Entonces tenemos éxito y fracaso, podemos suponer una probabilidad constante de que suceda ese éxito a lo largo de los 200 ensayos y además independencia de resultados. Entonces podemos afirmar que la variable aleatoria X es razonablemente una variable binomial de parámetros 200 y P, donde P es la proporción de personas que tuvieron por lo menos un accidente de tránsito en los 5 años, o sea, nuestro parámetro de interés. Con esta información podemos reelaborar la hipótesis del cliente en términos de hipótesis estadísticas. Por eso colocamos como hipótesis nula el límite de 40%, es decir, que P es igual a 0,4, contra una alternativa, que es lo que quiere mostrar el cliente, que P es menor que 0,4. El siguiente paso es elegir un estadístico de prueba. Entonces, vamos a hablar del estadístico de prueba en el caso particular de muestras grandes. Hasta ahora vimos los estadísticos de prueba que correspondían a problemas de tipo media. En general, si X es una variable binomial de parámetros n y p, y lo que estamos queriendo testear es una hipótesis nula del tipo p igual a p0, vamos a tomar el siguiente estadístico, que es p sombrero menos p0 dividido la raíz cuadrada de p0 por 1 menos p0 sobre n, donde p sombrero es el promedio muestral, x sobre n. Entonces, si la hipótesis nula fuese verdadera, se puede probar que ese estadístico que estamos proponiendo tiene una distribución aproximadamente normal 0,1. Con la notación habitual lo podríamos llamar Z. Y para que la aproximación funcione, sabemos que debe suceder que n sea grande, porque lo vamos a poder justificar vía el teorema central del límite. En conclusión, proponemos como estadístico de prueba un estadístico que vamos a llamar Z, que va a ser X sobre N menos P0 dividido la raíz cuadrada de P0 por 1 menos P0 sobre N. O sea, es estandarizar el estadístico P respecto a P0, porque P0 es lo que supone la hipótesis nula en el caso de que sea verdadera. Entonces le resto su esperanza y lo divido por el error estándar. Entonces, esta Z va a tener distribución aproximadamente normal estándar cuando la hipótesis nula es verdadera, cuando n es grande, y todo esto avalado por el teorema central del límite. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo particular, nuestra hipótesis nula sería P igual a 0,4. El estadístico de prueba tendrá la forma siguiente: P sombrero menos 0,4 dividido la raíz cuadrada del error estándar en la hipótesis nula, es decir, 0,4 por 1 menos 0,4 dividido 200. Esta Z va a tener una distribución aproximadamente normal estándar cuando P sea 0,4. 200 es un número que es suficientemente grande y todo esto está permitido entonces por el teorema central del límite. El próximo paso es determinar la zona de rechazo. Entonces, recordemos que la zona de rechazo trae aparejada una regla de decisión y para ello es necesario tener dos datos. Por un lado, saber el nivel de significación con que vamos a trabajar y para qué lado señala la hipótesis alternativa que los valores comienzan a alejarse mucho de la media. Es decir, si se trata de una cola
a izquierda o a derecha o dos colas. Entonces, recordemos que las hipótesis alternativas son las que determinan las zonas de rechazo. Para cada hipótesis alternativa hay una zona de rechazo indicada, y en nuestro caso será la zona por menor, es decir, la zona de rechazo para nosotros será una cola a izquierda. Con esta información tomamos nuestro nivel de significación requerido, que es un 1%, o sea, alfa igual 0,01. Nuestra alternativa es P menor que 0,4. Por lo tanto, la zona de rechazo que estamos necesitando es una cola izquierda que deje un 1% de la distribución. Es decir, que necesitamos tomar el valor crítico Z 0,01, y como se trata de una cola izquierda, tiene que ser el negativo de ese valor crítico. Buscando en tabla o con aplicación, observamos que es menos 2,3263. Con ello tomamos la regla de decisión. Si el estadístico de prueba valorizado en la muestra observada es menor o igual a menos 2,3263, voy a poder rechazar H0, donde nuestro Z observado va a ser valorizar reemplazando el estimador por lo que observó la muestra como P sombrero minúscula. Entonces, si ese Z observado es más chiquito que menos 2,3263, voy a poder rechazar H0. Bien, entonces ahora vamos a usar los datos de la muestra finalmente para poder decidir. Vamos a aplicar la regla, vamos a calcular el Z observado. El ejercicio indica que en la muestra de 200 accidentes, 72 fueron las personas que tuvieron otro accidente en los pasados 5 años. Entonces nuestra estimación de P será 72 sobre 200, es decir, 0,36. Colocando ese valor para poder en la fórmula del Z observado, el Z observado termina siendo menos 1,1547. Ahora la pregunta que cabe hacerse es si menos 1,1547 es menor o igual que el valor crítico que estábamos analizando, menos 2,3263. Acá quedó sin el signo menos el Z01. Bueno, no es menor, por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Ahora bien, eso no se lo puedo decir de esa forma al cliente, se lo tengo que reelaborar de una manera diferente. En nuestro informe al cliente deberá figurar alguna respuesta del tipo: la muestra no da evidencia al 1% para poder afirmar que el porcentaje de personas que sufren por lo menos un accidente en los últimos 5 años sea menor a 40%. O de otra manera podría ser: no es posible afirmar que el porcentaje de personas que sufren por lo menos un accidente en los últimos 5 años sea menor a 40% con una significación del 1%. Es decir, siempre tiene que aparecer la palabra evidencia, significación, etc. Vamos a hacer de nuevo una nota al margen acerca de los errores tipo 1 y tipo 2. Si bien el ejercicio no lo pide, vamos igualmente a reforzarlos. Vamos a recordar que el error tipo 1 es aquel que está asociado con el nivel de significación, es decir, el nivel de significación es la probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es verdadera. En este inciso, insistimos, es 1% la significación y debe estar mencionado en la conclusión final. Concretamente, en este caso, el error 1 es decidir que el porcentaje de personas que sufren por lo menos un accidente en los últimos 5 años es menor a 40%, cuando en realidad no es menor a lo afirmado.
Y el error tipo 2 sería decidir que el porcentaje de personas que sufren por lo menos un accidente en los últimos 5 años es al menos 40%, cuando en realidad es menor. Bueno, entonces tenemos nuestras dos hipótesis, la hipótesis nula de P igual a 0 contra una alternativa de P menor que 0,4. El P-valor es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula con la muestra que estoy observando, pero teniendo en cuenta que la hipótesis nula en realidad es verdadera, es decir, que P en realidad vale 0,4. El P-valor en este caso va a ser una probabilidad aproximada, la probabilidad que una variable z normal estándar sea menor que lo que estoy observando con la muestra, que es menos 1,1547. Pero para ello hay que suponer que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, esa probabilidad es 0,1251. ¿Sí? Es la cola a izquierda que queda determinada por el valor menos 1,1547. Es un valor bastante alto, entonces por eso no puedo rechazar la hipótesis nula. Y aquí terminamos.